Tres. Continuamos. Adelante, comisionado. Nos estabas diciendo que nos vas a presentar una plataforma. Sí, fíjate que a una plataforma que estamos promoviendo desde el INAI, que son justamente contrataciones públicas, y es una herramienta de transparencia proactiva. ¿Qué es eso? Eh, Hay tres tipos de transparencia para el público que nos sigue. La transparencia activa, que es cumplir con las obligaciones de ley. La transparencia reactiva, que en donde el sujeto, el servidor público, reacciona cuando ustedes les hacen una solicitud de información a un sujeto obligado. Entonces se dice que reacciona ante una petición de información. Y la proactiva, que es ir más allá de lo que establece la propia ley, ley de transparencia. Entonces, esta herramienta que nosotros hemos diseñado tiene por efecto publicar en código abierto las contrataciones públicas de cualquier sujeto obligado, desde la propia planeación hasta la ejecución. Entonces, esta herramienta es gratuita, cualquier sujeto obligado se puede adherir a ella, y la verdad es que como es un tema de transparencia proactiva, pues basta la voluntad justamente del sujeto obligado por sujetarse a esa, y está basado en los estándares que fija la Open Contracting Partnership, que es la Alianza para las Contrataciones Abiertas, por su traducción al idioma español, en donde, reitero, tiene por efecto transparentar todo el proceso de una contratación. Pero ahora, volviendo un poquito al tema de los riesgos de la corrupción. Las contrataciones públicas, ya lo dijimos cuánto es lo que representan, ¿no? Los riesgos de corrupción. Pero a esto hay que, por si fuera poco, las complejidades que caracterizan un proceso de una contratación pública, se le ha añadido una nueva peculiaridad: la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria internacional ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, las instituciones públicas, justo aquellas que principalmente sus funciones tienen la provisión de servicios de salud y el diseño de estrategias de prevención y mitigación y atención a enfermedades, tuvieron que emprender de manera muy rápida, como lo comentamos un ratito, acciones o actividades dirigidas a la gestión de la emergencia para adquirir bienes y servicios que estuvieran orientados a contrarrestar los efectos adversos de esta crisis sanitaria. Y obviamente esto también, al público que nos hace el favor de seguir, implicó grandes retos en materia de transparencia y de rendición de cuentas en las contrataciones públicas. De acuerdo con la organización Access Info Europe, las compras públicas vinculadas con la atención a emergencias son más vulnerables a posibles actos de mala fe o de corrupción. Volvemos a lo mismo. Eh, Justo porque estamos viviendo una emergencia, y lo que pretende el servicio público es atender a la población en general. Pero hay muchos servidores públicos que se aprovechan de esa situación y entonces caen en lo que esta asociación de Europa denomina como mala fe, pero estamos hablando de corrupción. Esto porque no hay planeación. O sea, nos cayó de la noche a la mañana el tema de la pandemia, así como lamentablemente nos cayeron los terremotos el 9 de septiembre, el 17 de septiembre, Eso te iba también a comentar. Fíjate que aquí en mi experiencia, y por eso viene una pregunta que te quiero hacer a propósito, eh, en mi experiencia en el tema de transparencia he encontrado que hay dos cosas muy importantes que suceden. Como en casos de emergencia opera en la excepción, como ya bien has referido, esto ha servido para que se aprovechen muchas personas del tema. A mí me tocó de manera particular estar tratando de transparentar el tema de los recursos públicos cuando sucedió el temblor del 17 aquí en la Ciudad de México. Y una de las cosas, que por cierto por ahí está en el tintero todavía ese eres tema, comisionada. Ajá. así es. Están también ahí los temas relacionados con qué pasó con los recursos que se le donaron a la Ciudad de México con motivo del sismo, cómo se gastaron. Y otro importante que también me tocó ver y nunca logré que se pudiera transparentar, bueno, dos importantes. Aparte de los recursos que te cuento en este sentido, el tema también de los portales para conocer realmente la dimensión de la tragedia, los inmuebles, dañados, los recursos que se han invertido en la reconstrucción,
es un tema que queda por ahí pendiente, que tiene que ver con obra pública y contrataciones, ¿no? Exactamente. Y está por ahí ese tema pendiente. Y finalmente el tema también de difundir qué pasó con todos aquellos bienes que se donaron a manera de recolección. Se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Cuando, ¿Donación? sí, o sea que tú vas y llevas a los centros de acopio. Ah, los centros de Eh, acopio, sí, en sí, los sí. centros de acopio se recolectó muchísimas cosas y realmente no se supo. Y bueno, esto lo dedujimos por las mismas quejas de los campamentos donde había gente damnificada, pues que no habían recibido ayuda de quienes se habían también ostentado como centros de acopio. El mismo Info funcionó como un centro de acopio y hasta la fecha yo no sé dónde fueron a parar los recursos, y lo digo abiertamente, en un tema de transparencia. No pongo en duda lo que haya pasado, pero sí me queda claro que no se hizo. Y bueno, a propósito de esto y que te quería platicar estos ejemplos porque quiero que se dé cuenta nuestro público de la importancia de lo que estamos hablando, es que viene mi pregunta: ¿por qué las personas tendrían que estar preocupadas de este tema? ¿Cuál es la relevancia de que sepamos que se están llevando a cabo estas compras? Porque mucha gente dice, no, a mí qué me interesa, yo no sé de eso, pues esos son procedimientos administrativos y shalala. Pero yo quisiera, y por eso lo trajimos a colación en voz de tu experiencia, que Gracias. la gente supiera o sepa por qué es tan relevante esto. Ujú. ¿Por qué me tiene que importar? ¿Por qué me tengo que involucrar en esto? ¿Qué representa para mí que yo me involucre en esto? ¿No? Gracias por la pregunta y te lo agradezco porque es pues además un tema de efectivamente nosotros como institutos, o sea, por qué hacer todo esto si a lo mejor la gente dice, pues no es tangible para mí, o sea, pues qué bueno se contrata, no, pues qué bueno que vayan sí tienen que gastar en agua potable para que la gente de los servicios públicos tomen su agua, pues a lo mejor los cubrebocas los tienen que comprar, los lápices para que escriban o las computadoras para que también hagan su chamba. Pero ¿por qué a mí, como persona, me tengo que involucrar? Bueno, primero, porque estamos hablando de ejecución del gasto público. Segundo, porque la corrupción es un tema que lastima muchísimo a la sociedad mexicana, ¿no? En particular. Entonces, también promover esquemas de transparencia, de competencia, por un lado me permite a mí como ciudadano poner la lupa y saber si se están comprando bienes correctamente y son eficientes y eficaces en cuanto al ejercicio del gasto público. Porque yo a lo mejor puedo determinar, este cubrebocas a lo mejor es de 2 capas y resulta que me costó a lo mejor 40 pesos. Oye, pues que eso está mal. Alguien está haciendo malas cosas, porque por ejemplo el tricapa a mí me cuesta en el mercado, digamos, privado, voy a la farmacia y no tricapa me cuesta a lo mejor 20 pesos. Es decir, ¿por qué al gobierno le cuesta uno de menor calidad más caro que a mí como público uno de mejor calidad me cuesta mucho más barato? Es decir, esta parte también es un esquema de gobernanza nuevo, un modelo en donde la sociedad se tiene que involucrar para hacer una especie de contraloría social y medir el actuar de sus autoridades, sobre todo en el ejercicio del gasto público y en todo caso exigir cuentas correctas. Pero volviendo al tema de la competencia, pues obviamente yo como persona, habitante de esta Ciudad de México, pues puede terminar, oye, ¿por qué están gastando tanto dinero en comprar cubrebocas, en comprar las computadoras, ¿no? Cuando yo sé que en el mercado a lo mejor están mucho más baratas. Entonces ahí hay una especie de contraloría social que yo como sociedad interesada debo de estar inmiscuida y haciendo los señalamientos. Por eso es necesario también que nos involucremos en los asuntos públicos y podamos obviamente participar e incidir. Y por la otra parte, si yo soy un proveedor del Estado, pues yo lo que prefiero, yo lo que necesito es una sana competencia y una competencia equitativa. Entonces, si yo sé que una institución va a publicar en tiempo y forma, de manera organizada, sus contrataciones o qué es lo que va a contratar, a mí me permite participar. Y obviamente, entre mayores participantes, ahí va a estar el beneficio para nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar mejor el gasto público y entonces vamos a evitar esas discrecionalidades, esas duplicidades o a lo mejor que se triplique el presupuesto que se destinó para contratar un bien o servicio. En pocas palabras, es construir sociedad a partir y construir ciudadanía a partir de estos modelos de esquema de transparencia, de participación ciudadana, que tengan por efecto obviamente mejorar el uso del gasto público, promover esquemas de rendición de cuentas
y también evitar que se cometan actos de corrupción. Y otra pregunta que ahorita se me viene a la mente. Bueno, ¿y a mí qué? Que el gobierno gaste de más. ¿Y a mí qué? Que el gobierno sea corrupto. Todos son iguales. No, creo que esa parte ya tenemos que empezar a cambiar porque si dejamos y seguimos dejando esos espacios de discrecionalidad en donde el presupuesto se duplique, se triplique, quintuplique para comprar un bien o servicio, pues obviamente a nosotros nos van a llegar menos beneficios porque ya no hay dinero para el agua potable, a lo mejor ya no hay, agua para, no hay dinero para la pavimentación, para el alumbrado público, es decir, como dicen, la cobija no alcanza. Entonces, si además estamos permitiendo que haya una fuga de esos recursos públicos, Claro. pues menos va a alcanzar, ¿no? Entonces, tenemos que involucrarnos en estos asuntos públicos y hacer los señalamientos correspondientes, porque si a lo mejor se ve muy lejano, pues que contraten, lo tienen que contratar, sí, pero si lo contratan al precio calidad eficiente, pues obviamente el dinero va a alcanzar para hacer otras obras o servicios que me van a beneficiar a mí como particular. En resumen, realmente a mí me interesa como ciudadano involucrarme por 2 cosas que yo, retomo de lo que dices. Sería entonces, una, porque se traduce en que si yo no me involucro, de alguna manera, si sigue habiendo este desvío de los recursos o este mal ejercicio del gasto, yo voy a tener servicios deficientes, ¿sí? No se va a cumplir con ese adecuado ejercicio del gasto, por un lado. Y por otro lado, pues también creo que nos debe quedar muy, muy claro que lo que se está gastando ahí es nuestro dinero, son nuestros impuestos, ¿no? Lo que Sí, pagamos como impuestos es lo que están gastando y obviamente pues se está desviando hacia otros lados que no necesariamente se van a traducir en un mejor servicio. Y entonces, de una manera positiva, podríamos decir, si yo me involucro, es una manera también de involucrarme en las decisiones y de uh-huh. exigir tener mejores servicios en lugar de nada más andarme quejando que hay un hoyo, que no hay agua, que no pasan por la basura, que, o sea, más bien puedo exigir de esa manera desde el momento que me involucro. ¿No es así? Exacto, lo dijiste muy bien. De hecho, yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba, por ejemplo, a comprar las tortillas o algo y no regresaba, ¿qué hubo? ¿En qué te lo gastaste? ¿No? Eso es un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? O sea, si lo aterrizamos, como tú dices, Sí, es sí. nuestro dinero, pues ¿qué hubo? ¿En qué te lo gastaste? ¿No? Y si te comprabas canicas, obviamente toda tu familia se quedaba sin tortillas, ¿no? Es Exactamente, algo, ¿no? no, sí, sí, de verdad es un ejemplo muy sencillo, pero así aplica a nivel O nacional. cuando aportas al gasto, pues, ¿no? Al gasto familiar, o sea, de repente, ¿ves que hace falta? Pues espérate, ¿cómo que hace falta? Pues no, ¿no? Digo, tratando de Eh, aterrizar a una vida, ¿no? Mira, no nos metamos en eso porque hay temas de género que mejor Eso sí, pasamos de eso sí. lado. Sí, Muy bien, Adrián. sí, Oye, entonces esa es la parte que tenemos que dejarle a nuestro auditorio, sí. la idea particularmente de que hablar de estos temas no nada más tiene que involucrar a las personas técnicas que se dedican a fiscalizar o que se dedican a ejercer el gasto, sino nos Ujú. tiene que involucrar a todos porque eso representa mejores servicios para todos, que yo me involucre y que sepa por los conductos adecuados cómo hacer valer esta observación, esa ciudadanía ciudadana perdón, ese observatorio ciudadano que bien refieres, esa es la manera de exigir esta rendición de cuentas y no dejar como en otros años, porque bien dijiste al principio, ya los paradigmas han cambiado, no Sí, dejar esto nada más en manos de quien se supone que lo tiene que hacer y hay que lo haga como quiera, porque claro, exactamente. eso es lo que ha propiciado que lleguemos a estos temas de corrupción que tú nos estás platicando, y Sí, particularmente en tiempos de pandemia, de ¿no? pandemia, claro, y que no corresponde el bien con, o sea, los bienes que recibe un servidor público contra Claro. lo que recibe. Y mira, muy rapiditamente, ¿qué es lo que hicimos nosotros en el INAI? Justamente pensa, con esa lógica que tú estás pensando ahorita. Nosotros dijimos, a ver, ¿se ha comprado para la pandemia? Sí, se ha comprado para la pandemia. ¿Era necesario? Claro que era necesario para atender las emergencias sanitarias a través de hospitales, de equipo médico, contratar a médicos, etcétera. Entonces, Que dijimos perdona en que el te INAI, interrumpa, que dicho sea de paso, durante la pandemia ha habido más opacidad que nunca. sí. Ha sido un Entonces, pretexto muy bueno. muy bueno, justo por eso, porque como lo decíamos al principio, es decir, lamentablemente las situaciones de emergencia se presta para muchas cosas, ¿no? Entre ellas, ámbitos de discrecionalidad, de opacidad,
No siempre de corrupción, pero volvemos a lo mismo, es un campo muy fértil. Opacidad, oscuridad, es un campo muy fértil. ¿Qué fue lo que hicimos en el INAI para tus televidentes? El INAI construyó una herramienta de transparencia proactiva para la generación de conocimiento orientado a detonar justamente esos esquemas de rendición de cuentas por parte de las autoridades que son responsables de la planeación, presupuestación y ejecución de los recursos públicos mediante la modalidad de contrataciones públicas. Esta herramienta la presentamos el pasado 31 de agosto en un foro público con el propósito justo de eso lo que hemos venido platicando ahorita al final, Vivi, propiciar esta rendición de cuentas. A ver, sabemos que se compraron cubrebocas, sí. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Sabemos que se compraron geles, sí. Que se habilitaron hospitales o se rehabilitaron hospitales, se compraron camas, médicos también. O sea, es decir, muchas de las cuestiones sabemos que se ha gastado, pero no sabíamos cómo se había gastado y en qué se había gastado. Entonces, este micrositio que están ustedes viendo en pantalla, nosotros analizamos estas instituciones más otras. Estas instituciones las cito porque ellas no estaban facultadas para comprar bienes y servicios para efecto de la pandemia. El Ejecutivo Federal los autoriza para que contraten, para que puedan realizar compras de emergencia mediante, dijo el Ejecutivo Federal, adjudicación directa. Eso es la clave. El Ejecutivo Federal dijo, a ver, voy a habilitar al IMSS, al INSABI, al ISSSTE, a la CEMAR, a la SEDENA y a la Secretaría de Salud para que contraten de manera directa. Recordar que en la administración del presidente Andrés Manuel actualmente todas las contrataciones se concentraron en la oficialía mayor de la Secretaría de Crédito Público. Entonces, ante la emergencia, emite les dota de facultades para que contraten. Y así es como nosotros nos damos cuenta que existían vacíos de información y creamos este micrositio, el cual ustedes van a ver ahorita en pantalla, si me ayudan, por favor. Y este micrositio se compone de una página principal, una sección de datos estadísticos. En total revisamos un total de 48,700 contratos, poco más de 42 sujetos obligados provenientes de la APF de enero a abril del 2021. Ahorita estamos trabajando ya en la actualización. ¿Por qué hasta abril? Bueno, porque lo presentamos en agosto, pero tenemos que procesar, tenemos que tener un corte de caja para poder lanzar. Entonces, así pues es que esta sección también, al principio tú decías, oye, hay gente que aquí nos hace el favor de seguir esta transmisión, que no son expertos, y qué bueno que no sean expertos en el tema de contrataciones públicas. Entonces, el INAI, ¿qué fue lo que hizo? Dice, además, hace un glosario de términos para que la gente se familiarice con los términos de las contrataciones públicas, concretamente contrataciones en situación de la pandemia. Es un acercamiento más amigable, más ciudadano para las personas, una sección de datos abiertos y una sección de memorias con el foro. Además, aquí obviamente nosotros analizamos y encontramos, por ejemplo, aspectos importantes, cómo se ha gastado durante la pandemia, en qué se ha gastado durante la pandemia, cómo han sucedido los contratos, son por adjudicación, por invitación restringida o por licitación pública, y grandes experiencias. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Obviamente, detonar esquemas de rendición de cuentas, que la gente que nos hace el favor de seguir esa transmisión a través de tu espléndido programa, que conozcan y que empiecen a detonar, a ver, ¿cuánto ha gastado, por ejemplo, el ISSSTE en contratar este bien contra el Seguro Social? Ahí, por ejemplo, nos encontramos que algunos sujetos obligados tienen pocas contrataciones, pero que han gastado mucho. Y hay otros sujetos obligados que tienen muchos contratos que han gastado mucho menos que el otro que ha gastado, que ha ejecutado diferentes contratos. ¿Qué significa esto? No lo sé. Habría que analizar, eso le corresponde a la sociedad. A lo mejor el que ha hecho muchos contratos y gastado poco no es eficiente administrativamente hablando, ¿no? Porque pone a su gente a trabajar en contratos, cuando el otro, con algunos 2 o 3 contratos, está duplicando el ejercicio del otro. Entonces quiere decir que a lo mejor ese sujeto obligado es mucho más eficiente. Y entonces ahí también mejoramos el servicio de los, valga la redundancia, de los servidores públicos. Entonces, eso también propicia esquemas de mejora también al interior de las instituciones públicas. Y repito, todo esto con el ánimo, pues, de provocar esta rendición de cuentas. Si nos vamos más adelante, por favor. No, pues muy bien, excelente herramienta para conocer y hay que difundirla para que las personas se involucren, ¿no? Sí, mira, más adelante, ya casi para terminar, por favor. Eso es lo que nosotros encontramos. Eso es lo que te quería presentar hacia el final. La estrategia de contrataciones abiertas, que la gente lo conozca, es una estrategia para abordar estas áreas de oportunidad
que consiste en la implementación de la iniciativa de contrataciones abiertas. Es un esfuerzo de carácter internacional y que tiene por objetivo potenciar la divulgación, el uso, el aprovechamiento de información en datos abiertos. ¿Qué es eso de datos abiertos? Pues que cualquier Eso te iba a persona, preguntar. es una iniciativa, es una política que tenemos que impulsar en México, tenemos pendiente, muchos países obviamente ya van a la vanguardia, México ahí vamos avanzando, pero significa que la gente obtenga o tenga acceso a las bases de datos que generan los servidores públicos o las instituciones públicas en los formatos en que se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si estuvieran dentro de las instituciones públicas sin ser servidores públicos o siendo servidores públicos pero no adscritos a esa dependencia. ¿Con qué objeto? Descargar las bases de datos. ¿De quién son las bases de datos? De ustedes, de los que contribuyen al Públicas. gasto público, porque son públicos. Entonces, tenemos que ponerlo porque a lo mejor alguien puede hacer un cruce de información y determinar que alguna institución está comprando menos a mayor precio o a lo mejor con menor precio, pero con muy mala calidad. Entonces, pero eso le corresponde a la sociedad. ¿Y para qué necesitamos eso? Pues para eso necesitamos los famosos, obviamente, datos abiertos. Y una de las principales cualidades de esta herramienta es que esta herramienta permite, o ese instrumento permite la realización de comparaciones, además, Viviana, Vivi, de manera internacional. Es decir, a ver, yo compré un cubrebocas a tal precio. Voy a ver en cuánto lo compró Israel, en cuánto lo compró a lo mejor Inglaterra, o a lo mejor Dinamarca. Y ahí vamos a darnos cuenta, ¿no? Si el precio es correcto o no es correcto, o a lo mejor la calidad, etcétera. También otros bienes o servicios. Esto permite esta herramienta, claro, los que estén sumados a la herramienta de contrataciones abiertas. No, Y y bueno, en un mundo globalizado ya no podemos llevar a cabo tampoco privilegiando prácticas locales, ¿no? No podemos dejar de estar inmersos en el comercio internacional, que ya facilita muchas cosas y puede ser inclusive hasta más transparente que el local, ¿no? exactamente, sí. Entonces, pues Sí, prácticamente eso está, no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes, con tu público, eh, gracias. y sujetos obligados que están aquí presentes, organismos garantes de la existencia de estas herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones de ley. La verdad es que los invito a que se acerquen a la página de contrataciones abiertas que está en el sitio del INAI, contrataciones abiertas ante la emergencia, y esta herramienta de contrataciones abiertas para que conozcan las bondades de este trabajo que estamos haciendo en esta materia, con la intención de que lo puedan visibilizar, adoptar, implementar, si es que ustedes son servidores públicos de alguna entidad pública, de cualquier ámbito, federal, estatal o municipal. Y nada más reiterarles que desde el INAI hacemos una atenta invitación a todas las instituciones para sumar estos esfuerzos para abrir información de contrataciones públicas bajo los más altos estándares de calidad, pero también de máxima publicidad. No cabe duda que las contrataciones abiertas se traducen en mejores bienes y en mejores servicios, mejores obras de infraestructura, y esto en la garantía de importantes derechos para todas las personas. Ay, pues fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo de verdad y siempre he pensado que el servicio público es una fuente muy importante que puede generar con transparencia inversión, comercio y muchas cosas que pueden incentivar también cuando se hacen de manera transparente y eficiente, pueden incentivar también la creación de empresas, la iniciativa, que la iniciativa privada también tenga un incentivo para invertir y siempre y cuando haya ese tipo de información abierta y de información clara y transparente. De lo contrario, cuando no es así, pues creo que acabamos perdiendo todos. Las empresas desisten de venderle al gobierno por las prácticas opacas que éste genera y desde luego, pues cuando no son tan transparentes los procesos de licitación, pues suele darse también una circunstancia en la que no se incentiva la inversión, no se incentiva el comercio con los particulares o también las mismas empresas del sector público, pues se han visto minadas, muchos han desaparecido cuando también el propio gobierno tenía sus empresas. Y bueno, pues es algo que debemos de cambiar, ¿no?
Entonces, bueno, pues mi querido Adrián, a manera, y eso te iba a decir, a manera de conclusión, me leíste el pensamiento. ¿Qué podríamos decirle a nuestro público? Porque mira, el tiempo se nos va Sí. rapidísimo. Espero que te hayas divertido estos Muchísimo, minutos. Es muchísimo. rapidísimo. Cuando yo les digo, vamos a hacer un programa de 1 hora, piensan, ay, se va 1 hora. Bueno, está bien. Pero ya cuando estamos aquí, de repente te das cuenta y dices, pácatelas, ya se acabó el tiempo. Entonces, como no quiero robarte tiempo, prefiero que tú nos digas en conclusión para despedirnos de nuestro público, ¿qué nos sugieres después de este tema tan apasionante y tan interesante y la manera como lo platicaste? Gracias. Ahorita el tiempo, rapidísimo. ¿Cuáles Sí, son los tú cinco tranquilo. minutos? ¿Cuáles son los 5 minutos más rápidos y cuáles son los Ah, 5 minutos más lentos en la vida de un estudiante? no sé cuál es. Los 5 más largos cuando dice el maestro o la maestra, faltan 5 minutos para el receso. Ajá. Y los más rápidos son cuando faltan 5 minutos para que recoger el examen. Ah, sí, es verdad. No, 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 pero aquí tienes 5 minutos efectivos. No, la Adelante. verdad es que gracias por la invitación. La verdad es que es muy divertido. Ojalá que les haya gustado la plática. Ojalá que hayamos Sí, mucho. dejado sembrada la semilla de la inquietud de conocer qué es lo que hacen las instituciones públicas en materia de contrataciones públicas y cómo yo me puedo acercar como sociedad a conocer, a hurgar entre la cosa pública y conocer la cosa pública y cómo puedo detonar esquemas de rendición de cuentas y eventualmente hacer este tipo de señalamientos. Recordar a toda la audiencia que todo lo que hacemos las instituciones públicas es de todos nosotros, es decir, es público y no pueden ser reservados bajo ningún esquema, bajo ciertas restricciones que son la reserva y alguna la confidencialidad, que no es el caso, ¿no? Pero en contrataciones públicas todo es público y están ahí los esquemas y las herramientas y las páginas para que ustedes lo vean, lo analicen y eventualmente pues detonen ejercicios de rendición de cuentas y eventual sanción. La verdad es que, como bien lo decía Vivi, estamos hablando del recurso de todas y de todos nosotros. O sea, contribuimos nosotros con el gasto público y entonces es justo que también nosotros sepamos cómo se está gastando de una manera correcta o no de una manera incorrecta. La corrupción lastima mucho a las mexicanas y a los mexicanos. Vemos casos lamentablemente todos los días de que existen personas con muchos bienes cuando no corresponde. ¿Todo por qué? Bueno, pues a lo mejor por un esquema seguramente de apartamiento que se apartaron de la ley. Entonces, desde el INAI los invitamos a que revisen estas herramientas, que se metan, que conozcan la cosa pública, que se tomen un café, que se tomen un vaso con agua por la transparencia, son 5 o 10 minutos y que conozcan y vayamos construyendo ciudadanía, como bien lo decía también Vivi, o sea, construyendo ciudadanía y que nos apropiemos de algo que es de nosotros, que es la cosa pública y por lo tanto los recursos públicos y también nosotros tenemos la facultad y el derecho de poner un ojo en nuestros gobernantes. ¿Sí? Y pues nada, agradecerte, Vivi. Ay, pues muchas gracias, Adrián. Un aplauso porque estuvo de verdad muy, muy ágil, muy ilustrativa tu presentación. Si nos permiten ponernos así, Gracias. gracias. Muchas gracias a quien nos auxilió también. La verdad es que ha sido muy enriquecedor esto que nos platicas. A las personas deseamos que sea ilustrativo para ellas, en el entendido de que tenemos que involucrarnos en esto, porque no hacerlo genera la deficiencia de servicios de los cuales luego nos andamos quejando. Exacto. Está bien que hagamos denuncia, pero yo siempre he dicho que debemos ser más proactivos, proactivos en el sentido de involucrarnos en las soluciones, averiguar las causas y parte de la solución es que seamos vigilantes de todos estos procesos para exigir un mejor ejercicio. La verdad es que eso no es malo. En muchos países del primer mundo, hacer este tipo de cosas por parte de la ciudadanía hace que tengan los servicios que se merecen. Si no nos involucramos en estas cosas, también tenemos los servicios que nos merecemos, ¿cierto? Entonces, pues mi Así querido es. Adrián, muchísimas gracias por estar este día con nosotros, con este público que es tu público. Cuando Gracias. desees seguir participando, pues aquí está abierto para ti el tema. Y pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, Adrián. Voy a despedir. Gracias por esto. Sigan al comisionado en sus redes sociales, en el INAI. Sigan al INAI también. Tiene muchas cosas muy interesantes que aportarnos y pues nos vemos la próxima emisión. Voy a despedir, Adrián, no sin antes Sí, despedirme de ti. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta exposición tan brillante y me despido de nuestro público agradeciéndole como todos los jueves que nos acompañe en su programa La Lupa.
Muchísimas gracias, estimado público. Difundan estos programas porque los temas que tratamos aquí tienen esa finalidad que hoy hicimos hincapié. Involúcrense porque tenemos los servicios que nos merecemos y es mejor ser parte de las soluciones y de la exigencia que nada más estarnos quejando de lo que carecemos. Este tema de transparencia hace que seamos ciudadanos con conocimiento, empoderados, y hay que involucrarnos para poder hacer efectivas estas herramientas. Agradezco nuevamente su tiempo. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, con otro tema y con otro invitadazo de lujo como el que tuvimos el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias, bonita tarde. Hasta luego.